¿Te suena familiar esa sensación de estar siempre ocupado, pero sin avanzar en tus metas? ¿Estás agotado de sentirte abrumado y estresado por la falta de tiempo? Tranquilo, no estás solo. Millones de personas luchan diariamente contra la productividad. Pero no te preocupes. Hoy voy a revelarte poderosas técnicas que cambiarán tu vida. En este video, aprenderás consejos de productividad probados, que te ayudarán a ser más efectivo y alcanzar tus metas de manera asombrosa. Esto no es solo otro video sobre productividad. Es una oportunidad para transformar tu vida. Así que prepárate para descubrir secretos que te ayudarán a tomar el control de tu tiempo y ser más exitoso. Bienvenidos a Optimente. Este es el lugar donde encontrarás contenido inspirador y motivacional para potenciar tu mente y alcanzar tu máximo potencial. Suscríbete para un viaje lleno de crecimiento personal y desarrollo. Comencemos. Comencemos identificando un problema común que afecta a muchos de nosotros. La procrastinación. A veces, posponemos tareas importantes porque nos falta motivación, nos sentimos abrumados o simplemente nos cuesta dar el primer paso. Pero no te preocupes. Hay una técnica sencilla y poderosa que te ayudará a vencer este obstáculo. Se llama el método de los 5 segundos. ¿Cómo funciona? Es simple. Cuando te encuentres frente a una tarea o decisión que te da pereza o ansiedad, simplemente cuenta hacia atrás desde 5. 5, 4, 3, 2, 1. Y actúa de inmediato. La idea detrás de este método es interrumpir el patrón de pensamiento negativo y poner en marcha la acción antes de que la duda y la resistencia se apoderen de ti. Por ejemplo, imagina que tienes que comenzar un proyecto importante, pero te sientes inseguro o temes fracasar. En lugar de dejar que la duda te paralice, cuenta mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Y da el primer paso, como abrir un nuevo documento o hacer una llamada. Verás cómo este pequeño impulso de acción te permite superar la procrastinación y entrar en un estado de flujo. El método de los 5 segundos te ayudará a vencer la inercia y a tomar el control de tus acciones. Además, es una herramienta efectiva para enfrentar situaciones de ansiedad, como hablar en público o tomar decisiones difíciles. Al contar los segundos, te darás cuenta de que tienes el poder de actuar y superar los obstáculos que te detienen. Verás cómo esa pequeña pausa te da el impulso necesario. Otra estrategia poderosa es la regla de los 2 minutos. Pues tienes una tarea rápida que puedes hacer en menos de 2 minutos. Hazla de inmediato en lugar de posponerla. Por ejemplo, si recibes un mensaje que requiere una respuesta corta o debes colgar una chaqueta, hazlo de inmediato. Estas pequeñas acciones suman y te ayudarán a liberar tiempo y energía para tareas más importantes. ¿Te ha pasado que cuando intentas concentrarte en una tarea, las distracciones parecen estar en todas partes? La técnica Pomodoro es la solución que estabas buscando. Consiste en trabajar de manera enfocada durante 25 minutos, conocidos como un pomodoro, y luego tomar un breve descanso de 5 minutos. ¿Por qué 25 minutos? Estudios han demostrado que este periodo de tiempo es lo suficientemente corto para mantener la concentración, pero también lo bastante largo para lograr un progreso significativo en una tarea. Además, el tiempo definido te desafía a mantenerte comprometido y a aprovechar al máximo cada pomodoro. Después de completar un pomodoro, tómate un breve descanso de 5 minutos. Y utiliza este tiempo para alejarte de la tarea y relajarte. Puedes estirarte, tomar agua o simplemente respirar profundo. Estos cortos descansos ayudan a recargar tu mente y aumentar tu productividad. Después de completar 4 pomodoros es hora de un descanso más largo, de 15 a 30 minutos. Y este tiempo prolongado de descanso te permite desconectar completamente y recargar tu energía para la siguiente sesión de trabajo. La técnica Pomodoro es altamente efectiva, porque te ayuda a mantener el enfoque y evita que te distraigas con interrupciones.
Saber que tienes un tiempo limitado para trabajar, te motiva a utilizarlo sabiamente y a eliminar las distracciones. Esta técnica también te brinda una sensación de logro y satisfacción al completar cada pomodoro. Además, es especialmente útil para manejar tareas grandes y complejas, ya que dividirlas en pomodoros hace que parezcan más manejables y te impulsa a avanzar constantemente hacia tus objetivos. Veamos un ejemplo. Imagina que tienes que trabajar en un proyecto de investigación que te parece abrumador. Aplicas la técnica Pomodoro y te comprometes a trabajar enfocado durante 25 minutos. Estableces el temporizador y te sumerges en la tarea sin distracciones. Al final del primer pomodoro, te tomas un breve descanso de 5 minutos. Luego, repites el proceso. Con el tiempo, notarás que avanzas significativamente en tu investigación y que te sientes más motivado para seguir trabajando. Otro valioso consejo para mejorar tu productividad es aplicar el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20. Este principio establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Es decir, un pequeño porcentaje de tus esfuerzos produce la mayoría de los resultados. Ahora, déjame explicarte cómo puedes aplicar esta regla en tu vida para ser más efectivo. Lo primero que debes hacer es identificar cuáles son esas tareas, actividades o proyectos que generan el mayor impacto en tus objetivos. Piensa, ¿qué acciones te han dado los resultados más significativos en el pasado? Estas son las actividades que pertenecen al 20% y que merecen tu atención prioritaria. Una vez que hayas identificado estas tareas clave, es importante enfocarte en ellas y darles la mayor prioridad. Dedícales tiempo y esfuerzo a estas actividades, ya que te permitirán alcanzar resultados significativos y avanzar hacia tus metas de manera más eficiente. Por otro lado, es esencial identificar aquellas actividades que ocupan gran parte de tu tiempo, pero que tienen un impacto mínimo en tus resultados. Estas tareas suelen pertenecer al 80% restante y pueden ser distracciones o actividades que podrías eliminar o reducir. Cuando identifiques estas actividades poco relevantes, considera eliminarlas o buscar formas de automatizarlas o delegarlas a otros. Al liberarte de tareas poco productivas, tendrás más tiempo y energía para enfocarte en aquellas que realmente generan resultados positivos. Recuerda que la clave del principio de Pareto es maximizar tu eficiencia, centrándote en lo que realmente importa. Al aplicar esta regla, descubrirás que el tiempo que inviertes en tus tareas más importantes te dará mayores recompensas y te acercará más rápido a tus objetivos. Así que, a partir de ahora, antes de sumergirte en tus actividades diarias, tómate un momento para reflexionar sobre qué tareas son realmente cruciales para tu éxito. Identifica cuáles pertenecen al 20% y dales prioridad. Al hacerlo, experimentarás un aumento significativo en tu productividad y alcanzarás tus metas de manera más efectiva. Recuerda, no todas las tareas son igualmente importantes. Al aplicar el principio de Pareto, te enfocarás en lo esencial y aprovecharás al máximo tu tiempo y esfuerzo para lograr resultados excepcionales en tu vida personal y profesional. Otro importante consejo para mejorar tu productividad es evitar la multitarea. A menudo, creemos que hacer varias cosas al mismo tiempo nos hará más eficientes, pero en realidad, la multitarea puede ser contraproducente y disminuir nuestra productividad. Cuando tratamos de hacer múltiples tareas a la vez, nuestro cerebro debe cambiar constantemente de una tarea a otra. Esto requiere tiempo y energía mental, lo que puede resultar en una disminución de la calidad y eficiencia de nuestro trabajo. En lugar de realizar múltiples tareas simultáneamente, es más efectivo concentrarse en una tarea a la vez. Al enfocarnos en una sola actividad, podemos darle toda nuestra atención y hacer un trabajo más preciso y completo. Además, la multitarea puede aumentar el estrés y la sensación de agobio. Al tratar de hacer demasiado al mismo tiempo, podemos sentirnos abrumados y agotados, lo que afecta negativamente nuestro bienestar y nuestra salud mental. Para evitar la multitarea,
es importante establecer límites y prioridades claras. Enfócate en una tarea a la vez y evita la tentación de cambiar constantemente entre actividades. Esto te permitirá ser más productivo y sentirte menos abrumado. También es útil utilizar técnicas como la técnica Pomodoro, que mencionamos anteriormente. Trabajar de manera enfocada durante intervalos de tiempo específicos te ayuda a evitar la multitarea y a mantenerte concentrado en una sola. La clave es reconocer que no somos superhéroes y que nuestro cerebro tiene sus límites. Al centrarnos en una sola tarea a la vez, podemos lograr un mayor rendimiento y una mayor satisfacción con nuestro trabajo. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de hacer varias cosas a la vez, recuerda que es más efectivo y productivo enfocarse en una tarea a la vez. Verás cómo tu productividad y bienestar mejorarán significativamente. Y ahora que hemos aprendido técnicas para mejorar nuestra productividad, es crucial abordar otro factor que puede afectar nuestra eficiencia: las distracciones. Las distracciones pueden ser un gran obstáculo para mantenernos enfocados en nuestras tareas y alcanzar nuestras metas. Aquí tienes algunos consejos para reducir las distracciones y mejorar tu enfoque. Primero, apaga las notificaciones de tu teléfono mientras trabajas en tareas importantes. Las notificaciones constantes pueden interrumpir tu flujo de trabajo y disminuir tu productividad. Establece momentos específicos para revisar tus mensajes y correos electrónicos y mantén el teléfono en silencio el resto del tiempo. Además, crea un espacio de trabajo libre de distracciones. Busca un lugar tranquilo y ordenado, donde puedas concentrarte sin interrupciones. Asegúrate de tener todo lo que necesitas a tu alcance, para evitar levantarte constantemente y distraerte. Otro consejo para reducir distracciones es establecer horarios específicos para revisar tus redes sociales y otras aplicaciones en línea. Limita el tiempo que pasas en estas plataformas y evita revisarlas mientras trabajas en tareas importantes. Ahora, hablemos de la importancia del descanso y el equilibrio en nuestra vida. A menudo, tendemos a pensar que trabajar sin parar nos hará más productivos, pero esto no es sostenible a largo plazo. Tomar descansos regulares es esencial para recargar nuestra mente y mantener un rendimiento óptimo. También es fundamental cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Asegúrate de dormir lo suficiente, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Un cuerpo y una mente saludables son fundamentales para una productividad sostenible a largo plazo. Recuerda que mantener el orden en nuestros espacios físicos también puede tener un impacto significativo en nuestra productividad. En futuros videos, exploraremos estrategias para mantener el orden y la organización en nuestros entornos de trabajo y hogar. Repasemos. Al reducir las distracciones, tomar descansos regulares y cuidar nuestro bienestar, estaremos en el camino correcto para mejorar nuestra productividad y alcanzar nuestros objetivos de manera sostenible y efectiva. Y con esto, hemos llegado al final de este video sobre cómo mejorar tu productividad y alcanzar tus metas de manera asombrosa. Espero que hayas encontrado estos consejos útiles y que puedas aplicarlos en tu vida diaria para ser más efectivo y lograr un mayor equilibrio en tu trabajo y bienestar. Pero esto es solo el comienzo. Pues quiero saber más sobre ti y tus intereses. ¿Qué otros temas te gustaría que tratemos en futuros videos? ¿Hay algún desafío específico en tu vida diaria al que te gustaría encontrar soluciones? Déjanos tus ideas y sugerencias en los comentarios. Recuerda que tu participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad y brindar contenido relevante y valioso. Si te ha gustado este video y crees que puede ayudar a otras personas, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por ser parte de Optimente, nuestro canal dedicado a potenciar tu vida. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para obtener más consejos y recursos inspiradores. Recuerda, estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el crecimiento personal y la transformación. Hasta el próximo video, y recuerda vivir tu vida al máximo con Optimente.